Presentaciones para la escuela sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 1 para el 5 de octubre de 2024. Señales que indican el camino. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. Cuando Juan comienza a escribir su Evangelio, ya existían tres versiones de la vida de Jesús reconocidas como inspiradas: los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Por esta razón, Juan repite muy poco del material que ya estaba incluido en el resto de los Evangelios. El 66% de su relato es único. También es única la manera de presentar a Jesús. Para Juan, los milagros del Maestro son señales. Estas señales fueron seleccionadas por Juan con un propósito: que todo aquel que las lea crea que Jesús es su Salvador y por ello tenga vida eterna. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Veremos el milagro de las bodas de Caná, que es la señal que marca el inicio del camino. También el milagro del hijo del oficial, la señal para el que no tiene fe. Y finalmente el milagro del estanque de Betesda, la señal para el desesperado, la señal para el que no quiere entender y la señal avalada por testigos. Comenzaremos viendo el milagro de las bodas de Caná. La señal que marca el inicio del camino. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quedarse sin vino durante la fiesta de bodas era vergonzoso para los novios, pero gracias a la intervención de Jesús, ellos pudieron presentar el buen vino como colofón de su fiesta. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Al describir este milagro, Juan dirige nuestras mentes del agua, símbolo de la purificación, al vino mosto, símbolo de la redención. Con respecto a la purificación, él nos dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Con respecto al vino, nos dirá Pablo: «Tomó asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí». Este milagro es también una señal que nos vincula a Jesús con Moisés y por tanto lo identifica con el profeta Mesías anunciado por él. «Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis». Así pues, Moisés convierte el agua sagrada del Nilo en sangre y Jesús convierte el agua purificada en vino, símbolo de su propia sangre.
Veamos el milagro del hijo del oficial, la señal para el que no tiene fe. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Un oficial del rey que vivía en Capernaum, angustiado por su hijo enfermo, decidió viajar a Caná y pedir a Jesús que viniese a sanar a su hijo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Si Jesús hacía esto, este oficial creería en él. La respuesta de Jesús indicó que conocía bien los pensamientos del oficial. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Los milagros en sí no demostraban que Jesús era el Mesías, ya que Satanás mismo puede hacer milagros. Vemos el caso de los hechiceros de Egipto, que hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor había dicho. Y nos dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo, que dependía ahora de su propia fe. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ante las palabras de Jesús y sin evidencia alguna del milagro, creyó. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tal fue su confianza, que realizó el viaje haciendo noche en el camino. Cuando le anunciaron la sanación de su hijo, solo se preocupó de comprobar que efectivamente había sido sanado en el momento en el que Jesús había pronunciado sus palabras. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Finalmente veamos el milagro del estanque de Betesda. La señal para el desesperado. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años son muchos años de enfermedad. Ante la multitud de enfermos que se encontraban a la orilla del estanque de Betesda, Jesús eligió el más desesperado. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El enfermo reconoció en la pregunta amorosa de Jesús a alguien que deseaba ayudarle. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y de tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús no le ayudó a realizar un rito supersticioso. Simplemente le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Ante esta orden, el enfermo reaccionó, se puso en pie y sus miembros paralizados durante 38 años cobraron fuerza. Aquel que hizo las piernas había restaurado las suyas. Más tarde, Jesús identificó su enfermedad como consecuencia de sus pecados. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. La enfermedad puede ser o no consecuencia directa de nuestro pecado, pero independientemente de su origen, Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Nos dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La señal para el que no quiere entender. Y por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Era lógico que una vez sanado, el enfermo regresase a su casa portando sus pertenencias. Pero estaba transgrediendo el sábado. Decían por los judíos a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Ante esta acusación, el hombre se defendió diciendo que su sanador se lo había ordenado, y la cuestión quedaba zanjada. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pensando que querían alabar a su sanador, cuando supo que Jesús le había curado, corrió a decírselo a aquellos que le habían preguntado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pero no todos reaccionaban igual entre las señales de Jesús. Y por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús sabía que levantaría prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en sábado. Su propósito era hacer pensar a sus antagonistas sobre qué era más importante, su tradición o la sanación de un hombre. ¿Por qué no quisieron entender esto? La señal avalada por testigos. Por esto pues procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Al ser acusado como transgresor del sábado, Jesús contestó, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad. Por esto, pues, procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús se defiende ahora en 3 pasos. El primero es su relación con el Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto le da potestad a Jesús incluso para juzgar y resucitar a los muertos.
Segundo paso son los testigos que corroboran sus afirmaciones. El primero de ellos, Juan el Bautista. Yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El segundo testigo, los milagros que realiza. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El tercer testigo es el Padre mismo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el cuarto testigo, las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tercer paso es la dureza de corazón de sus acusadores. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés mismo, en quien ellos dicen creer, les condenará, porque no creen en aquel de quien él habla. En el Evangelio se retrata el carácter de Cristo. Al descender de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue velada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas, sus sufrimientos, están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados para nosotros por la inspiración de la palabra de Dios. El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora corresponde manifestar una confianza perfecta en su mérito y su gracia. Hay que desconfiar de uno mismo y tener una fe viviente en Él,